contaré. Bueno, estamos reunidos en esta clase para dar inicio a una reflexión sobre el otro en educación, ¿no? O sea, este otro que se nos presenta y que de alguna manera establece o nos obliga a establecer un determinado tipo de diálogo según desde dónde captemos el vínculo con el otro. Para comenzar esta reflexión de este tema y para simplificar en realidad a grandes rasgos como dos grandes posicionamientos, vamos a empezar con un texto de Finkelkraut que se llama La sabiduría del amor, que de alguna manera registra el posicionamiento de dos grandes filósofos, dos existencialistas, que son Jean-Paul Sartre y Emmanuel Levinas. Parados en la misma corriente filosófica, en la misma concepción de nuestra existencia, de nuestra realidad en el mundo, tienen dos concepciones diferentes respecto de la aparición o la posibilidad de encuentro con el otro. Y tal vez esta idea que Finkelkraut toma de Sartre y Levinas, lo que nos puede ayudar a nosotros es a pensar en el encuentro con el otro estudiante, en el encuentro con el otro compañero de trabajo, ¿no? Estamos pensando, atravesando este concepto filosófico del otro, en Sartre y Levinas, como con la posibilidad del encuentro o la posibilidad del otro en educación, ¿no? Y en el fondo de todo lo que aparece es el tipo de autoridad pedagógica que queremos construir o estamos dispuestos a construir. Por eso nos parece interesante acercarnos al texto. Primero vamos a mencionar algunas ideas con lo que tiene que ver esto que el existencialismo plantea sobre, bueno, no elegimos existir, estar acá es un garrón, y cómo eso después deviene en este planteo en una de las dos salidas. O Sartre o Levinas, el otro es la guerra, el otro es la oportunidad. Bueno, nosotros tenemos un texto, tienen unos apuntes que, bueno, digamos, esta clase no está solamente pensada para la gente que está cursando. Si alguien necesita el texto, digo, bueno, puede pedirlo por los comentarios y serán bienvenidos y de esa manera también los podemos compartir, ¿no? Estaba tratando de hacer que parezca, es medio complicado con el tema de manejar las imágenes y demás. Bueno, vamos con el texto de Levinas, del texto de Finkelkraut, que en un momento tiene una parte llamada el rostro. Cuando hablamos del rostro, justamente lo que vamos a tener que interpretar es que no es la idea del rostro físico del otro, la cara, ¿no? El rostro es aquello, según Levinas, que se sustrae a la definición, o sea, que evita ser definido. Es la presencia del otro, ¿bien? Sin prejuicio aún, sin nada que nos indique en qué consiste esa otra presencia de alguna manera. Después capaz lo podemos, a ver, cuando nos encontramos con un estudiante, ¿no? El rostro del otro, el rostro del otro estudiante. Bueno, nada, vamos a descubrir qué plantea Levinas para entenderlo más claramente este concepto de rostro. Pero primero que tenemos que comprender es una idea muy básica del existencialismo que nosotros caemos al mundo, ¿bien? No elegimos existir. Incluso en este mismo libro se habla de la tragedia de Oblomov, aquel que quería de alguna manera lograr una paz absoluta, alcanzar la la pereza absoluta, no quería estar, digamos, quería solamente, digamos, hasta respirar incluso, le generaba la inconveniencia de recordar que existía, ¿no? Entonces, el texto empieza contando esto porque nosotros en el existencialismo vamos a tener una cuestión media
pesimista respecto de que nosotros no hemos elegido existir, caer al mundo, ¿no? Estamos condenados a ser libres, dice Sartre. Entonces, digamos, bueno, nada, estamos acá y estamos obligados a vivir, y encima esto nos genera una gran angustia porque tomamos decisiones constantemente sin necesidad de, no sin necesidad, según el existencialismo, con la certeza de que no hay nada que nos diga qué debemos decidir en cada momento. Y si en el momento que decido, lo decido porque un profesor me explicó esto, bueno, mi decisión de que esto es así es porque yo decidí que este profesor tenía una verdad, ¿no? Entonces, o si yo quiero vivir mi vida como me han enseñado mis viejos, bueno, yo decido, mis viejos tienen razón, pero la decisión la tomo yo. Entonces, por eso el existencialismo dice, bueno, es re angustiante, porque encima cuando yo actúo como debería actuar el mundo, ¿no? O sea, cada paso que doy es como considero que el mundo debería actuar. Bueno, en esa cuestión así como de carga, es muy fuerte en el existencialismo respecto de nuestro ser en el mundo, nuestro estar en el mundo. Entonces acá en el principio aparece un ejemplo, nosotros vamos a un ejemplo distinto para explicar un poquito esto de la aparición del otro en escena. Supongamos que estamos en la costa, ¿no? Tipo 6, 7 de la mañana, el sol todavía no se levantó tanto, ¿no? Es un sol sereno, el mar sin oleaje, no hay nadie, ¿no? Se escucha solamente el ruido del mar, de pasar las horas, y de golpe aparece alguien paseando un perro. Y ese que aparece paseando el perro realmente nos descoloca, nos recuerda que existimos. Y al recordar que existimos, ese otro nos trae todo ese conjunto de responsabilidades que implican la propia existencia. Entonces, la aparición del otro es una porquería. Porque el otro, hay un doble movimiento, se va a ver en el texto, el otro, con el simple hecho de ser visto, de alguna forma me roba el ser, me hace objeto y a su vez también me recuerda que existo. Entonces, en esa vincularidad, ¿no? En el tomar conciencia de que existo, de que estoy, que ese otro aparece y me recuerda que existo, bueno, se juegan dos elementos. Entonces, Sartre va a plantear que esa aparición del otro en escena, que me roba ese ser, que me convierte en objeto, que me recuerda que tengo un montón de deberes, bueno, él dice que primero nos demuestra que la realidad humana es social. Lo primero que es social, pero es social y belicosa, dice Sartre. ¿Qué quiere decir? Sartre plantea que, bueno, la aparición del otro entonces nos obliga a encarar una especie de, estamos hablando de algo más metafísico, ¿no? Fenomenológico, o sea, una especie de guerra con el otro, ¿no? Una especie de guerra. Por eso es belicosa. Yo me siento objetivado por el otro, bueno, empieza una lucha como de poder. Hasta la más tierna caricia es un intento de modelación, es un intento de dominar, dice Sartre, ¿no? Por tierna o ferviente que sea, la caricia está animada por el deseo de hacer inofensivo al otro, de desarmarlo, de transformarlo en objeto y de cercarlo dentro de los límites. Bueno, lo que Sartre está indicando es esta idea, ¿no? Yo quiero recuperar mi ser, quiero sentirme que soy dueño de mi existencia, quiero volver a esa idea de mar tranquilo, de que soy yo y el mundo y que no hay nada que me objetive, nada que me devuelva mi existencia. Y el otro me la devuelve. La aparición del otro, entonces, se vuelve una guerra. ¿No? Fíjense cómo termina Sartre, esta idea estamos leyendo. Esta es para mí una manera de tomarme insidiosamente el desquite, de no encontrarme ya expuesto a la mirada del otro, de no ser dependiente, de no estar poseído y de ser por fin dueño. ¿Bien? Entonces, la aparición del otro me genera toda esta cuestión, ¿no? No estamos hablando de que uno va por la vida pensando cómo lo acaricio para dominarlo, pero en esta idea de que el vínculo con el otro, la relación con el otro, que es lo que aparece como más fuertemente en nuestra existencia, es como constantemente un definirse
quién es dueño y quién no de sí mismo, ¿no? Y cómo logro a lo largo de mi existencia sentir que soy dueño de ella. En Sartre tiene esta mirada netamente pesimista, ¿no? Ya de por sí el existencialismo nos plantea nuestra existencia con un cierto pesimismo, la aparición del otro me recuerda esa angustia, ese garrón que es existir. Levinas no va a dudar de que la aparición del otro realmente sea una declaración de guerra y que el conflicto esté en el origen del vínculo. Lo que va a plantear Levinas es que no es seguro que la guerra estuviera en el comienzo. Lo que va a entender Levinas es que la aparición del otro, ahí dice la relación social, es la posibilidad de salir del encierro de uno mismo. Si la existencia es prisionera, o nosotros somos prisioneros de nuestra propia existencia, bueno, la aparición del otro, la relación social, podría ser una aventura que me aleje de las odiseas del encierro en mí mismo. Entonces, en ese sentido, Levinas va a darle, no va a decir que tampoco es el amor ni la paz el que está en el origen, sino esa posibilidad. Es el milagro de la salida de sí mismo. Y luego podrá ser amor o guerra, armonía o guerra. Por eso él va a decir, antes de ser mirada, el otro es rostro. Entonces, esta idea de rostro es la idea de esto, de la figura indefinida, que necesita ser interpretada, como la obra de arte. El rostro del otro no es texto, no tiene marcado qué es lo que puedo lograr hacer con ese otro. El rostro del otro es una posibilidad de construcción, ¿no? De encuentro. Por eso es importante esta idea de rostro, de ir profundizándola, porque nosotros con estos dos como grandes paradigmas de el rostro, la resistencia que opone el prójimo a su propia manifestación. Bien. ¿Cómo lo vemos en educación? ¿O cómo lo podemos plantear en educación? Y sobre todo en esto que decíamos de la autoridad, ¿no? De la construcción de la autoridad pedagógica y del vínculo con los estudiantes a nivel áulico o con los mismos compañeros de trabajo. Lo primero que nos surge en la reflexión es un elemento que es, bueno, ¿qué es ese otro estudiante para uno? Es alguien con el que uno entra en guerra, en una búsqueda de poder, en el de imponer ciertos saberes, ciertas formas de trabajo frente a otro que se resiste a esa posibilidad o que incluso busca la forma de poder salir a flote sin necesidad de responder a todo lo que uno le invita a desarrollar. O ese rostro de estudiante es una posibilidad de salir del encierro que es uno mismo. El encierro que uno es uno mismo en educación tiene que ver con esto, ¿no? Con los enlatados. Todos los años enseño lo mismo. Todos los años maldigo haber elegido esta profesión, tal vez. Todos los años entiendo que el mundo sigue igual, por eso presento las mismas comprensiones del mundo. Todos los años doy los mismos ejemplos. Porque el otro, y tengo la fórmula para dominarlo, para moldearlo. Ahora, desde Levinas, cuando uno entra al aula, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades hay con estos estudiantes, ¿no? Esta idea del encuentro. Obviamente estamos hablando que esto deriva en opciones y enfoques pedagógicos, en sentidos de la educación también. Entonces, en ese sentido, lo que uno busca plantear es, bueno, ¿cómo entendemos al otro? No quiere decir que Sartre o Levinas uno sea correcto o otro equivocado. Podemos entender que en educación también algunos pueden entender que no es equivocado entender a ese estudiante como alguien a quien debe alcanzar ciertos objetivos y ciertos rendimientos y ciertos resultados, y eso
no cambia mucho a lo largo del tiempo, como aquel que plantea, bueno, todos los años tengo que realmente diagnosticar intereses, habilidades, saberes previos para poder planificar. Pero no solo también en lo pedagógico didáctico, sino también en el encuentro, ¿no? ¿Qué es ese otro que se nos presenta? ¿Cómo favorezco en ese otro la construcción de subjetividades, ¿no? Pienso en Mérier, ¿no? Esta idea de los espacios de seguridad, de dar la bienvenida al otro en las escuelas. No hace falta ser Frankenstein, ¿no? Educador, digamos, para pensar que el otro es alguien a quien moldear. Pero no está lejos la idea de moldear de lo que vimos con el mito de la fabricación en otros momentos. Y cuando hablamos de rostro, y viene el otro elemento para pensar, bueno, también no vemos a González, a Álvarez, a Smith, a quien sea. Vemos rostros. Porque cuando nosotros ya vemos miradas, vemos textos, ¿no? Que arrastran de otros años, ¿no? Lo que otros estudiantes cuentan, otros profes cuentan de cada estudiante, no estamos habilitando la posibilidad de encontrarnos con el otro, ¿no? Llamamos rostro en efecto a la manera en que se presenta el otro, al superar la idea del otro en mí. Esta manera no consiste en figurar como tema ante mi mirada, en presentarse como un conjunto de cualidades que se formen una imagen. El rostro del otro destruye en todo momento la idea adecuada a mi medida. O sea, bueno, ¿qué posibilidad tenemos de nosotros, al encontrarnos con nuestros estudiantes, de estar en esta línea, ¿no? De estar en esta línea de encontrarnos con rostros, ¿no? De poder suspender por un momento esos juicios, a veces correctos o a veces fruto de la experiencia concreta de un profesor con un grupo de estudiantes y habilitar la posibilidad de que sean otras las aventuras que tenemos al descubrir que en el encuentro con el otro estudiante estamos invitados a realizar. Así que este texto de Finkielkraut, ¿no? Centrado en los postulados de Sartre y Lévinas, nos invita a tener esta mirada, ¿no? O de pronto a poder problematizar nuestro encuentro con el otro estudiante desde este lugar. ¿Qué ves cuando me ves, no? ¿Qué ves? ¿Veo un rostro o veo un prontuario? Y a su vez también, ¿cómo estoy dispuesto a encontrarme con ese otro, ¿no? Son opciones que no tienen que ver solamente con lo pedagógico, sino como vamos a pensar la construcción de la autoridad, ¿no? En las próximas clases es muy fuerte esto de pensar en nuestros tiempos la autoridad como autorización, una autoridad que da lugar de alguna manera al otro, y no que se impone. Entonces, bueno, pensando en estos elementos, de vuelta nos queremos preguntar, ¿qué vemos cuando vemos al otro